Entonces, como les contaba, existen integrales que son recursivas. Esas integrales recursivas nosotros les llamamos fórmulas de reducción. Estas fórmulas de reducción, principalmente dependen de n natural, ¿ya? Y estas fórmulas de reducción se resuelven casi todas por integración por partes, ¿ya? Por ejemplo, demuestre que para n en n y sub n, que es igual a la integral secante elevado a nx de x, ¿ya? Es secante a la n menos 2x tangente de x partido por n menos 1, ¿ya? Más n menos 2 partido por n menos 1 y sub n menos 2. Evidentemente n mayor o igual que 2. Yo diría que mayor que 2, porque si es mayor o igual que 2, aquí se nos anula este término, entonces tiene que ser mayor que 2. ¿Ya? ¿Ya? Ok. Ese tipo de integrales, fíjense que la integral actual I sub n depende de dos anteriores, de I sub n menos 2. Entonces, si yo, por ejemplo, quisiera calcular la integral de secante a la quinta, ¿de quién va a depender? De secante cubo, ¿cierto? Porque I sub n depende de dos anteriores. ¿Sí? Secante a la quinta va a depender de secante cubo. ¿Y secante cubo de quién depende? De secante. Entonces, si yo conozco esta expresión, yo puedo ir expandiendo integrales rápidamente. Entonces, igual es una herramienta que nos puede servir para calcular integrales un poco más complejas. ¿Ya? Veamos. A ver, algo antes. Bien. Demostración entonces. I sub n, que es igual a la integral secante elevado a n x de x, yo la puedo escribir como secante a la n menos 2x por secante cuadrado x de x. Vale, esa es la pregunta, pero ¿por qué se le ocurrió separar el secante a la n en secante a la n menos 2 por secante cuadrado? ¿De dónde lo saco? Podrían ser dos pistas. Primera pista, porque I sub n depende de I sub n menos 2. Entonces tengo que formar algo que tenga que ver con I sub n menos 2. ¿Cierto? Primera pista. Y segunda pista es porque yo conozco la integral de secante cuadrado. Conozco una función que al derivarla me dé secante cuadrado. ¿Cierto? O creo eso yo. ¿Ah? ¿Cierto? Ok, entonces, integrando por partes. ¿Quién es u y quién es db? Yo creo que es evidente quién es u. ¿Quién es u? Claro, dicen, chuta, no puedo aplicar el late, ¿cierto? Porque acá tengo dos funciones trigonométricas. Pero la más difícil siempre es u. En ese caso, secante, ¿cierto? n menos 2x. De u, ¿a qué es igual? Esta derivada entretenida. Fíjense bien. Exponente, ese exponente está agarrando a toda la función, por lo tanto lo bajamos y le restamos 1 por la derivada del argumento, en este caso que sería la derivada de la secante. Y eso es secante por tangente, ¿cierto? La derivada de la secante es secante por tangente. Va a tener que borrar ahí. Secante por tangente, y eso de x, ¿no?
Voy a escribirlo todo de nuevo, ¿no? Para dejarlo un poco más. n-2 secante la n-3 por secante n-2 y eso por tangente x de x, ¿cierto? En su hoja tienen esta integral por si acaso al final, ya revísenla porque la voy a borrar acá para que sepan a qué tenemos que llegar en la demostración. Ok, de b aquí es igual, ojo que ahí está el de u, voy a marcar porque lo reduje de una mejor manera. De b aquí es igual secante cuadrado, ¿no? Entonces sería secante cuadrado x de x. ¿Y qué es b entonces la integral de eso? ¿Qué función ha derivado la media secante cuadrado? Tangente, ¿no? Por lo tanto eso es tangente x. Ok, y ahora aplicamos la expresión de integración por partes. Esto es I sub n por si acaso. I sub n va a ser igual u por b secante n-2 x tangente x menos la integral b tangente x por du, que es todo eso, ¿cierto? n-2 secante n-2 x tangente x de x, ¿cierto? Vamos a reacomodar. Este n-2 puede salir porque es una constante, ¿no? Es una constante para la integral porque recuerden que la integral está con respecto a x. ¿Qué nos queda? I sub n igual a la secante n-2 x tangente x menos n-2 integral secante n-2 x tangente por tangente tangente cuadrado x de x. Ok. Pareciese que hubiéramos llegado a algo peor, ¿cierto? En realidad no es tan así, porque podemos recordar una identidad trigonométrica que no sé si se acuerdan ustedes, pero deberían verla en cinemática, se usa harto en física 2. 1 más tangente cuadrado de alfa igual a secante cuadrado de alfa. Se puede demostrar a partir de una identidad fundamental. Como 1 más tangente cuadrado de alfa igual a secante cuadrado de alfa, yo puedo reemplazar aquí. ¿Y qué me va a quedar? I sub n igual secante n-2 x tangente x menos n-2 integral secante n-2 x por tangente, que es secante cuadrado de x menos 1, ¿cierto? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Ese tangente cuadrado se transformó en secante cuadrado de x menos 1, ¿cierto? Viene del despeje del tangente cuadrado de alfa. Ok. Multiplicando entonces los argumentos aquí, y voy a separar la integral de inmediato también, nos va a quedar secante n-2x tangente de x menos n-2, fíjense bien, integral secante n-2 por secante cuadrado, secante a la n, menos esto de x, menos la integral de secante n-2 x de x. Y si vemos bien, esto que está aquí, esto es I sub n, ¿cierto? Porque I sub n lo definimos como secante a la n. Y la integral de secante a la n menos 2, ¿qué es eso? Obviamente esto es I sub n menos 2. ¿Se fijan? Por lo tanto yo ahora despejo y me quedaría I sub n igual secante n-2 x tangente x menos n-2 I sub n, menos por menos da más, n-2 y sub n-2. ¿Se fijan?
Este I sub n pasa para acá y nos queda I sub n más n menos 2 I sub n. Estaba restando, ¿cierto? Pasó sumando al otro lado y nos queda igual secante n menos 2x tangente de x más n menos 2 y sub n menos 2. ¿Cierto? ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Me va siguiendo todo? Sí. En definitiva, si queremos resolver este problema, ahora factorizamos por I sub n, que es lo que me interesa despejar. Y me queda I sub n, factor de 1 más, n menos 2, igual a todo lo demás. ¿Cierto? 1 más n menos 2 es n menos 1, entonces nos quedaría n menos 1 I sub n igual secante n menos 2x tangente de x más n menos 2 I sub n menos 2. Finalmente, despejando I sub n, secante n menos 2x tangente de x partido por n menos 1 más n menos 2 n menos 1 por I sub n menos 2. ¿Se fijan? Se entendió la idea, ¿no? Ahí recurrimos a dos temas. Tenemos una recursividad, ¿cierto? Y además tenemos una ciclicidad, por decirlo de alguna forma, porque dependía la integral de ella misma. Entonces yo detecto eso e inmediatamente despejo lo que a mí me interesa. ¿Sí? Si yo despejo lo que a mí me interesa, no hay problema. Entonces yo voy a obtener, por ejemplo, yo aquí voy a anotar un ejemplo y con eso vamos a concluir. ¿Puedo borrar acá? ¿Esta parte de arriba? ¿Arriba? ¿Hasta ahí? Sí. ¿Sí? Ya, ok. Por ejemplo, vamos a calcular, o sea, vamos a dejar expresado en realidad la integral de secante quinta. Por ejemplo, esta sirve para secante, podemos sacar seno, coseno, exponencial, logarítmica de orden n, también puede serlo, sin ningún problema. Ejemplo, podría ser la integral de secante a la quinta. Entonces, aquí se entiende que n, ¿cuánto vale? 5, ¿cierto? Esto es I sub 5, ¿cierto? Ya, entonces I sub 5, casi lo vamos a notar, es secante cubo, porque 5 menos 2 son 3, ¿cierto? X, tangente X, abajo, 5 menos 1 son 4, más 5 menos 2, 3, 5 menos 1, 4 y sub 3. ¿Cierto? Y sub 3, a su vez, lo puedo escribir así. Secante cubo, ¿cierto? Voy a anotar todo de nuevo. Tangente X partido por 4 más 5 cuartos por y sub 3. Lo vamos a escribir en términos, ¿cierto? Nuevamente recursivos. 3 menos 2, 1. Secante X, tangente X, partido por 3 menos 1, 2. Más 3 menos 2, 1. 3 menos 1, 2. 3 menos 2, 1. I sub 1. ¿Se fijan? Y el I sub 1, ¿qué era? La integral de la secante, ¿cierto? Entonces, si ustedes se fijan, luego I sub 1 sabemos que es la integral de la secante. Y esa integral es nada más ni nada menos que el logaritmo natural secante X más tangente X más C. ¿Se fijan?
Entonces yo llego y reemplazo I sub 1 ahí y ya tengo la integral de secante quinta solo con manejar las fórmulas de reducción. ¿Sí? ¿Dudas con esto? ¿Quedó claro? ¿Sí? Entonces, una integral de secante quinta que deberían haberla calculado. Imagínense, de secante quinta, habían integrado por parte, habían llegado a secante cubo, ¿no? Y secante cubo de nuevo habría que haberla integrado hasta llegar a secante. Entonces tendrían que haber pasado por dos procesos de integración por partes cíclicos para poder llegar a esta respuesta. En cambio, si ustedes manejan la fórmula de reducción de la secante a la n, obviamente eso no se puede hacer con todas las integrales, pero simplemente manejar la secante a la n ya tiene con esto, ya saben, y pueden establecer inmediatamente cuál es la primitiva de la integral que están buscando. En este caso, para casos más particulares. ¿Ya? ¿Dudas con eso, chiquillos?